Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. La niebla era lo primero y lo último. Se adhería a la piel como una mortaja húmeda, con un sabor a óxido y a tiempo estancado. Había llegado a las puertas de la fundición Blackwood al amanecer, aunque el sol era solo un rumor, una mancha pálida y enfermiza tras el velo gris que lo devoraba todo. Vine a buscar los huesos de un hombre bueno, o al menos, la verdad que se había enredado en ellos. Mi mentor, Alistair Finch, había desaparecido aquí hacía 6 meses. Sus últimas cartas eran un delirio febril sobre ecos atrapados en el metal y una geometría que no obedecía a Euclides. Yo, con mi mente metódica y mi fe en la lógica, creí que la soledad y el hollín le habían quebrado el espíritu. Ahora, de pie ante la cancela oxidada que gemía con el viento, empezaba a dudar de mi propia cordura. El aire dentro del complejo era aún más denso, cargado con el silencio de 1000 toneladas de maquinaria muerta. Cada paso mío sobre el suelo de adoquines cubierto de musgo resonaba con una claridad obscena. Mi hipersensibilidad al sonido, una dolencia que me había atormentado desde la infancia, convertía cada goteo de agua condensada en un golpe de martillo, cada crujido de mi propio peso en una fractura. Alistair había establecido un pequeño campamento en lo que fue la oficina del capataz. Encontré su catre, una manta enmohecida y una lata de galletas a medio comer. Sobre su escritorio de roble, su diario yacía abierto. La última entrada estaba escrita con una caligrafía temblorosa, muy distinta a la pulcra escritura de mi maestro. No me mira, decía. Se desliza. Pasé la primera jornada explorando las naves principales, con mi linterna de carburo cortando conos de luz temblorosa en la penumbra. Los telares y las prensas se alzaban como ídolos de una civilización extinta, cubiertos de una pátina de óxido y excrementos de pájaros. El silencio era casi absoluto, una presión en los oídos que me obligaba a concentrarme en mi propia respiración para no gritar. Fue al atardecer, cuando la luz ya escasa se rindió por completo, que lo vi por primera vez. No fue una visión clara, sino una interrupción en el patrón de la niebla. En el extremo más alejado de la nave de estampado, una silueta se recortó por un instante, una forma vagamente humana pero incorrecta, con una asimetría que mi cerebro no lograba procesar. Era demasiado alta, demasiado delgada, y se movió con una fluidez que no era ni caminar ni flotar. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando contra mis costillas. La figura se desvaneció en la bruma tan rápido como había aparecido. Mi mente lógica se aferró a explicaciones plausibles. Un juego de sombras, el vapor de una tubería rota, mi propia fatiga. Pero una parte más profunda de mí, la que había aprendido a confiar en mis sentidos aguzados, sabía que había visto algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el sueño fue imposible. Cada sonido de la vieja fábrica se amplificaba hasta convertirse en una amenaza. El goteo constante de una cisterna lejana marcaba un ritmo fúnebre. El viento, al colarse por los cristales rotos de las claraboyas, no aullaba, sino que parecía formar palabras fragmentadas, susurros guturales que se perdían antes de que pudiera entenderlos. Decidí seguir el método de Alistair. Comencé a cartografiar el complejo, tomando notas precisas, midiendo las distancias, documentando el estado de cada máquina. Creía que, si aplicaba la lógica y el orden a aquel caos de decadencia, la verdad se revelaría por sí misma. Era mi forma de luchar contra el miedo, mi único escudo contra la melancolía que impregnaba las paredes. Durante días, mi rutina fue la misma. Exploración, documentación y noches de vigilia tensa. La silueta volvía a aparecer, siempre en la periferia de mi visión, siempre a una distancia imposible. Una vez la vi en lo alto de una pasarela a 200 metros, y un segundo después, su sombra pareció cruzarse por un instante justo al borde del haz de mi linterna. El espacio a su alrededor se doblaba, se sentía incorrecto. Empecé a entender lo que Alistair quería decir con geometría que no obedece a Euclides. La presencia de aquella cosa no seguía las reglas de la perspectiva.
Se deslizaba por los bordes de la realidad, una mancha en el tejido del espacio que solo mi mente, o quizás mi dolencia, era capaz de percibir con tanta claridad. El diario de Alistair se convirtió en mi única compañía. Sus anotaciones, al principio científicas y desapasionadas, se volvían cada vez más erráticas. Hablaba de un error, un suceso ocurrido en la fábrica décadas atrás, un accidente que no figuraba en los registros oficiales. No fue un hombre lo que murió, escribió. Fue un momento. Y los momentos, cuando mueren violentamente, dejan un fantasma. Según sus investigaciones, un obrero llamado Silas fue aplastado por la gran prensa de vapor, la mandíbula de hierro. El accidente fue tan brutal que apenas quedaron restos identificables. La compañía, para evitar un escándalo, silenció el suceso, borrando a Silas de la historia. Fue un acto de olvido forzado, una herida que nunca cicatrizó. La conexión se formó en mi mente con una claridad aterradora. El origen de la criatura era accidental, nacido de la violencia y el olvido. No era el espíritu de Silas, sino el eco de su muerte, una anomalía persistente. Una forma humanoide incompleta, porque el cuerpo original había sido desmembrado. Una silueta malformada, porque la memoria misma estaba distorsionada. Mi hipersensibilidad al sonido se agudizó. Ya no oía solo goteos y crujidos. Empecé a percibir un zumbido de fondo, una frecuencia baja y constante que parecía emanar de la propia estructura del edificio. Era un sonido que sentía más en los huesos que en los oídos, una vibración que hablaba de una energía latente y terrible. Una tarde, mientras examinaba la base de la mandíbula de hierro, una mole de metal del tamaño de una casa pequeña, encontré algo. Arañada en el suelo de hormigón, casi borrada por el tiempo, había una sola palabra: reparar. La caligrafía era idéntica a la de la última entrada del diario de Alistair. Fue entonces cuando el zumbido se intensificó. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que me erizó el vello de los brazos. La niebla dentro de la nave se arremolinó, convergiendo hacia el centro de la sala. Y allí, de pie junto a la palanca de activación de la prensa, estaba la silueta. Ya no estaba en la periferia. Estaba presente, definida, observándome. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura donde debería haberlo. Sus extremidades eran largas y se movían con una gracia antinatural, como si las articulaciones no existieran. No me miraba, pero sentía su atención fija en mí, una presión ineludible. No acechaba desde la distancia, ahora me confrontaba. Comprendí su propósito con una certeza que helaba la sangre. No buscaba venganza. No quería asustarme. Su existencia era un error, una ecuación sin resolver. Quería corregir el error ancestral. El olvido de Silas había creado un vacío, un desequilibrio en el tejido de aquel lugar. Y para repararlo, para equilibrar la balanza, se necesitaba un sacrificio. La conexión inexplicable que sentía no era con la criatura, sino con el evento. Alistair la había sentido primero, y ahora yo, al seguir sus pasos, al obsesionarme con el mismo misterio, me había sintonizado con la misma frecuencia trágica. Me había convertido en el candidato perfecto para la reparación. El sonido comenzó. Un chirrido metálico, lento y agónico, como si los engranajes de la mandíbula de hierro despertaran de un sueño de décadas. El vapor siseó desde tuberías que deberían haber estado frías y muertas. La gran placa de metal, la que había borrado a Silas de la existencia, empezó a elevarse con una lentitud insoportable. El pánico me paralizó. Mi mente lógica gritaba que era imposible. No había energía, no había caldera encendida. Pero mis oídos, mi maldita y sensible audición, merecían la verdad. El sonido era real. El chirrido, el siseo, el gemido del metal bajo una tensión inmensa. Eran los sonidos de la memoria de la fábrica, manifestándose. La silueta no se movió. Simplemente observaba, su presencia era el catalizador de todo. No era ella la que operaba la máquina. Era la propia fábrica, el propio evento, el que se repetía, ansioso por completarse de nuevo. Necesitaba un cuerpo bajo la prensa. Necesitaba un sufrimiento que validara su existencia. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una red de sonido y pavor. La figura se deslizó hacia un lado,
revelando el espacio vacío bajo la prensa ascendente. Era una invitación, una orden. El zumbido en mis huesos se convirtió en una vibración violenta, sacudiendo mi esqueleto, haciendo que mis dientes castañetearan. El recuerdo de Alistair me golpeó con la fuerza de una ola. No luches contra el eco, Arthur, me había dicho una vez, hablando de sus teorías. Aprende a escucharlo o te ahogarás en él. Ahora entendía. Él no había luchado. Se había dejado consumir por la lógica retorcida de aquel lugar. No había encontrado los huesos de mi mentor porque no quedaba ninguno. Se había convertido en parte del sonido. La placa de la prensa alcanzó su punto más alto, deteniéndose con un chasquido que resonó en toda la nave. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio expectante, preñado de una violencia inminente. La silueta giró su cabeza sin rostro hacia mí y por primera vez sentí una intención directa. No era malicia. Era necesidad. La necesidad de un clavo para el martillo. Mi cuerpo se movió, pero no por mi voluntad. Un paso, luego otro. Mis pies se arrastraban sobre el hormigón, llevándome inexorablemente hacia la mandíbula de hierro. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo obedecía a una fuerza mayor, a la lógica de la anomalía. Tenía que corregir el error. Tenía que sufrir para que el recuerdo de Silas pudiera, por fin, descansar. Me detuve justo en el centro, en el mismo lugar donde un hombre se había convertido en un rumor olvidado. Miré hacia arriba, a la placa de metal suspendida sobre mí, una losa de tumba de varias toneladas. La silueta estaba de nuevo junto a la palanca, su mano incompleta y temblorosa posada sobre ella. El ciclo estaba a punto de completarse. La melancolía me inundó, desplazando al miedo. No había escapatoria. Mi búsqueda de la verdad me había llevado a convertirme en su pieza final. Alistair no se había perdido, se había sacrificado, creyendo quizás que su sufrimiento apaciguaría al eco. Pero se equivocó. El eco no quería paz. Quería repetición. La palanca se movió. El siseo del vapor se convirtió en un rugido ensordecedor. La placa de metal comenzó su descenso. No fue rápido. Fue lento, metódico, deliberado. Me dio tiempo para pensar en todo. En mi vida lógica y ordenada, en mi mentor, en el pobre Silas, en el sonido que había sido mi cruz y que ahora sería mi final. Cerré los ojos. El sonido era lo único que existía. El chirrido descendente, el gemido del aire comprimido, el latido atronador de mi propio corazón. Ya no era un investigador. Era un componente. Una pieza de repuesto para una historia rota. La reparación estaba en marcha. Y mi sufrimiento sería la soldadura final. La ceniza cae sin cesar. Es un sudario gris y perpetuo que cubre los huesos de la ciudad, amortiguando cualquier sonido que se atreva a nacer. No hay viento, no hay lluvia, solo este descenso silencioso de un mundo quemado. A veces, cuando el sol es una herida pálida en el cielo, la ceniza adquiere un brillo opaco, como polvo de perlas muertas. Me muevo por las calles como un fantasma entre fantasmas. Mi nombre es una palabra que ya no uso, un eco de una vida que no recuerdo del todo. Soy un superviviente, una palabra hueca que solo significa que mi corazón sigue latiendo mientras todo lo demás se ha detenido. Mi cuerpo es frágil, un andamiaje de huesos apenas cubierto de piel, y mi mente es un paisaje fracturado, con una gran grieta en el centro, el evento. No sé qué fue, solo sé que después de él, todo fue silencio y ceniza. Mi única ancla en esta nada es ella. Elara, mi hermana. Su rostro es la única imagen clara en mi memoria borrosa. Su risa es un sonido que persigo en sueños, un fantasma de color en un mundo monocromático. La perdí en el evento, eso lo sé. Él como es parte del abismo en mi mente, un vacío que duele con una presión sorda. Mi rutina es simple. Sobrevivir. Busco en los edificios vacíos latas de comida, agua embotellada, cualquier cosa que me permita ver otro amanecer pálido. Cada puerta que abro es una tumba, cada habitación un mausoleo de vidas interrumpidas. El silencio es tan profundo que a veces creo que puedo oír el latido de la tierra, lento y moribundo. Fue en un día como cualquier otro,
mientras recogía agua de lluvia en un charco que se había formado en el hueco de un escaparate roto, que lo vi por primera vez. Mi reflejo me miraba desde la superficie turbia. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y el pelo apelmazado por la ceniza. Pero entonces, parpadeó. Y yo no lo había hecho. Lo descarté como un truco de la luz, una onda en el agua. Mi mente, sabía, no era un instrumento fiable. Pero la imagen se quedó conmigo, una espina clavada en mi percepción. Un parpadeo fuera de sincronía. Un pequeño error en la coreografía de la realidad. Los días pasaron y la ceniza siguió cayendo. Empecé a notar más errores. Al pasar junto a la ventanilla de un coche cubierto de polvo, mi reflejo giró la cabeza una fracción de segundo antes que yo. En el cromo deslucido de un parachoques, la figura que me imitaba tenía una sombra de sonrisa en los labios, mientras los míos estaban apretados en una línea de miseria. Comenzó una danza paranoica. Empecé a buscar superficies reflectantes, obsesionado, necesitando confirmar o desmentir la locura que se arrastraba por los bordes de mi conciencia. Un trozo de espejo en un baño saqueado, el cristal oscuro de un monitor de ordenador, la hoja de un cuchillo de cocina. En cada uno, la imitación era casi perfecta. Casi. Mi otro yo, el que vivía en el mundo del cristal y el agua, parecía diferente. No solo en sus movimientos sutilmente discordantes. Había una confianza en su postura que yo había perdido hacía mucho tiempo. Una chispa de algo oscuro en sus ojos que no reconocía como mía. Era yo, pero era una versión de mí que no había sido rota. O quizás, una que había sido rota de una manera distinta y más terrible. Una tarde, me refugié de la caída de ceniza, que se había vuelto más densa, en una antigua biblioteca. El silencio aquí era diferente, más pesado, cargado con el peso de miles de historias no leídas. Mientras caminaba por un pasillo, vi un gran charco de agua estancada en el suelo de mármol, filtrada desde el techo derrumbado. Reflejaba el techo abovedado y a mí, una figura solitaria en la vasta penumbra. Me detuve, observando mi imagen invertida. Durante un largo minuto, no pasó nada. Mi reflejo era mi esclavo perfecto, inmóvil como yo. Sentí una oleada de alivio. Era mi mente, después de todo. El trauma, la soledad. Entonces, el reflejo levantó una mano y se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Un gesto lento y deliberado que yo no hice. Retrocedí de un salto, con el corazón martilleando contra mis costillas. El reflejo no se inmutó. Mantuvo su mano sobre el pecho, mirándome desde su mundo acuático con una intensidad que era casi una acusación. Era una presencia, no una ilusión. Una entidad nacida de mi propia forma, pero con una voluntad propia. A partir de ese momento, el acecho se volvió constante. Ya no necesitaba buscarlo. Él me encontraba. Lo veía en lugares donde no debería haber reflejo alguno. Una mancha oscura en una pared de ladrillos que por un instante adoptaba mi forma. Una silueta que se movía al unísono conmigo en la superficie mate de una puerta de madera. La culpa encarnada, manifestándose en el tejido mismo de la realidad. Empecé a hablarle, susurrando en la soledad de los edificios vacíos. ¿Qué quieres?, preguntaba al aire cargado de ceniza. ¿Por qué me persigues? Nunca hubo respuesta, solo el silencio opresivo y la certeza de su presencia, siempre imitando, siempre con esa sutil y aterradora diferencia. Mi amnesia se sentía menos como un vacío y más como una puerta cerrada con llave. Y sentía que esta cosa, este reflejo animado, tenía la llave. Su propósito, lo sentí en mis entrañas, era obligarme a recordar. Quería arrastrarme de vuelta al evento, a la fuente de mi trauma. Quería que viera lo que mi mente se negaba a procesar. Los recuerdos de Elara se volvieron más vívidos, más dolorosos. Recordaba cómo me leía historias en la biblioteca, su voz un contrapunto suave al silencio. Recordaba cómo sostenía mi mano cuando teníamos miedo. Y cada vez que un recuerdo de ella emergía, el reflejo se volvía más audaz. Una vez, mientras pensaba en su sonrisa, mi reflejo en un cristal roto me sonrió exactamente de la misma manera. Fue una profanación. Guiado por un impulso que no entendía, mis pies me llevaron a través de la ciudad muerta hacia nuestro antiguo barrio. Cada esquina era un fantasma, cada edificio una lápida. Finalmente,
Llegué a nuestro edificio de apartamentos, una estructura de hormigón con las ventanas como cuencas vacías. Subí las escaleras, con el sonido de mis pasos resonando en la quietud. Nuestro apartamento estaba como lo recordaba en mis sueños fragmentados. Muebles volcados, una capa de ceniza cubriéndolo todo. Fui a la habitación de Elara. Su cama, sus libros, un pequeño caballo de madera que le tallé. El dolor fue tan agudo que me dobló. Y entonces lo vi. En la pared opuesta a la puerta había un gran espejo de cuerpo entero, parte del armario. Estaba sorprendentemente intacto, aunque cubierto por una fina capa de polvo. Me acerqué, limpiando la superficie con la manga de mi chaqueta. Mi reflejo apareció, claro y nítido. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas trazaban surcos limpios en la suciedad de mis mejillas. Pero mi reflejo no lloraba. Me miraba con una expresión de fría determinación. Y entonces dejó de imitarme por completo. Se dio la vuelta, dándome la espalda, y miró hacia la habitación reflejada detrás de él. Era la habitación tal como estaba ahora, en ruinas. Pero a medida que el reflejo observaba, la ceniza en la imagen del espejo pareció retirarse. Los muebles se enderezaron. El polvo desapareció. Estaba viendo el pasado. La habitación como era antes del evento. El reflejo se movió por la habitación prístina y yo lo observé, paralizado. Se acercó a la ventana. Fuera, en el mundo del espejo, el cielo no era gris. Era de un azul brillante. Entonces, el cielo se tiñó de rojo. El evento estaba sucediendo en el espejo. Mi reflejo, mi otro yo, no miró el cielo apocalíptico. Se giró y corrió hacia la puerta del armario, la que estaba a mi lado en el mundo real. La abrió de golpe. Dentro del armario reflejado, acurrucada en la oscuridad, estaba Elara. Una versión más joven, aterrorizada, de mi hermana. «Tenemos que irnos», dijo mi reflejo. Su voz era la mía, pero firme, sin el temblor del miedo. La Elara del espejo negó con la cabeza, demasiado asustada para moverse. Afuera, en el mundo del espejo, el sonido finalmente rompió el silencio. Un estruendo bajo y profundo que sacudió los cimientos del edificio. Mi reflejo agarró a Elara del brazo, tirando de ella. Ella tropezó, cayó. El estruendo se hizo más fuerte. El edificio temblaba violentamente. Y entonces vi la verdad. La verdad que mi mente había enterrado bajo capas de ceniza y silencio. Mi reflejo, que era yo, miró a Elara en el suelo. Luego miró hacia la puerta del apartamento, la única vía de escape. Hubo un momento de vacilación. Un solo latido de duda. Podía levantarla, perder segundos preciosos. O podía correr. Salvarse a sí mismo. Eligió correr. Lo vi abandonar a su hermana. Lo vi correr por la puerta mientras el techo comenzaba a derrumbarse en el mundo del espejo. La última imagen fue el rostro de Elara, con los ojos muy abiertos, no por el miedo al derrumbe, sino por la traición. El espejo se volvió negro. La visión terminó. Me quedé mirando mi propio reflejo de nuevo. El rostro demacrado, las mejillas manchadas de lágrimas. Pero ahora entendía. El reflejo ya no era una entidad separada. Era yo. Era la parte de mí que había sobrevivido, el cobarde que había corrido. La anomalía era mi culpa, que había tomado forma para obligarme a enfrentar la verdad. El propósito se había cumplido. Recordaba. El dolor fue absoluto. Un océano negro que me ahogó. Caí de rodillas, el sonido de mi sollozo fue el primer ruido real que rompía el silencio de la habitación en años. No había monstruo en el espejo. El monstruo era yo. Siempre había sido yo. Levanté la vista hacia el espejo por última vez. Mi reflejo me miraba, y por primera vez, éramos idénticos. La misma expresión de desesperación, el mismo vacío. Ya no había diferencia. La culpa ya no era un eco, era la totalidad de mi ser. Me quedé allí, arrodillado en la ceniza de la habitación de mi hermana, en la ciudad muerta, bajo el cielo muerto. El silencio regresó, más pesado y opresivo que nunca, porque ahora estaba lleno de su rostro, de mi elección. Sobreviví, sí, pero mi alma había muerto en esa habitación con ella. Y este purgatorio de ceniza y silencio no era una prueba. Era mi sentencia.
No sé si estoy despierto. La luz es siempre la misma, un resplandor gris y cansado que se filtra por ventanas que no dan a ninguna parte. No hay sol ni luna, solo este crepúsculo perpetuo que baña los pasillos interminables. El tiempo no pasa aquí, simplemente es. Mi mundo es este edificio. No recuerdo cómo llegué, ni si hubo un antes. Solo conozco el tacto frío del suelo bajo mis pies descalzos y la textura áspera de las paredes que se extienden en todas direcciones. Cada puerta es idéntica a la anterior, cada pasillo un eco del que acabo de dejar atrás. Es un lugar construido con la materia de la repetición. No estoy solo del todo. Hay una voz que me habla, un susurro en el borde de mi audición que a veces creo que es solo un pensamiento mío. Él me dice que no me preocupe, que todo es parte de un juego. Me da las reglas. No abras las puertas con la marca de arañazo, susurra. Camina siempre hacia donde el eco de tus pasos suene más profundo. Soy un niño, o eso creo. Mi cuerpo es pequeño y mis ropas están gastadas. A veces, en los raros momentos de claridad que atraviesan mi estado de duermevela constante, me pregunto por mi nombre. La voz me dice que no importa. Los nombres son para lugares donde el tiempo existe. El silencio aquí es casi perfecto. Es una calma antinatural, sin el zumbido de insectos ni el murmullo del viento. El único sonido es el de mis propios pasos, el roce de mi ropa y, a veces, un eco que no me pertenece. Un segundo par de pasos, siempre un instante detrás de los míos, siempre desapareciendo cuando me detengo a escuchar. Es él. La sombra. No la veo directamente, no al principio. Es una sensación, una frialdad repentina en el aire, una oscuridad que se agolpa en la esquina de mi ojo y se disuelve cuando me giro. La voz me dice que es mi compañero de juegos, el otro jugador. Me dice que no debo tenerle miedo. Pero le tengo miedo. Su presencia es una nota discordante en la monotonía. Se manifiesta en los errores del edificio. Una puerta que debería estar cerrada aparece entreabierta. Una mancha de humedad en la pared que por un segundo parece una mano larga y delgada. Es una presencia que se desliza por las costuras de este lugar. El juego de hoy es seguir las líneas del suelo. Hay finas grietas en las baldosas que forman un laberinto invisible. Sigue la línea más larga, susurra la voz. Te llevará a un lugar seguro. Obedezco. No hay nada más que hacer. Caminar es lo único que le da una apariencia de propósito a mis días sin fin. El pasillo se estrecha. Las paredes parecen inclinarse hacia mí. La luz gris se vuelve más tenue, más opresiva. El eco de mis pasos se vuelve más profundo, como me dijo la voz. Y el otro eco, el de la sombra, se acerca. Ya no está un instante detrás de mí. Ahora camina a mi ritmo, justo sobre mi hombro. Siento su aliento frío en mi nuca, aunque sé que no respira. Me detengo en seco, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho pequeño. El eco de la sombra también se detiene. El silencio que cae es pesado, expectante. No te gires, susurra la voz en mi cabeza, con un matiz de urgencia. Es contra las reglas. Continúo caminando, con los músculos tensos. La línea en el suelo me lleva a una gran sala circular. En el centro, hay un único pilar de piedra que se pierde en la oscuridad de arriba. No hay ventanas, no hay puertas, solo el pasillo por el que he entrado. Es un callejón sin salida. Has llegado, dice la voz, con un tono de satisfacción. ¿Y ahora qué? Pienso, y la voz responde como si lo hubiera dicho en alto. Ahora esperas. Es su turno de moverse. Me siento en el suelo frío, abrazando mis rodillas. La soledad de este lugar es tan vasta como el propio edificio. La sombra se desliza desde el pasillo. La veo por primera vez, no como un truco de la luz, sino como una entidad. Es una silueta de oscuridad, más negra que la penumbra que la rodea. Es alta, mucho más alta que yo, y delgada como un hilo de humo. No tiene rostro ni rasgos, solo una forma vagamente humana que se ondula y se retuerce. Se detiene al otro lado de la sala, observándome. No se mueve, pero siento que me estudia, que me mide. El juego ha cambiado. Ya no es un seguimiento sutil. Ahora es una confrontación silenciosa. La voz en mi cabeza se calla. Estoy solo con ella. Pasan horas, o quizás minutos. El tiempo no tiene sentido. La sombra empieza a moverse. No camina.
Se desliza por el suelo, extendiéndose como un charco de tinta. Se acerca lentamente, rodeando el pilar central. Su movimiento es hipnótico, y la somnolencia que siempre me acompaña se hace más profunda. Recuerdo fragmentos de sueños febriles. Una cama, una ventana con lluvia golpeando el cristal, una mano fresca en mi frente. ¿Fue real? ¿O es solo otro pasillo en el laberinto de mi mente? La sombra parece sacada de esos sueños, una pesadilla que ha aprendido a caminar fuera de mi cabeza. Se detiene frente a mí, a solo unos metros de distancia. Se yergue de nuevo, recuperando su forma alta y delgada. Se inclina hacia mí, y aunque no tiene rostro, siento una curiosidad fría emanando de ella. Levanta un brazo, una extremidad de oscuridad sólida, y señala algo detrás de mí. Me giro lentamente. En la pared del fondo, donde antes no había nada, ahora hay una puerta. Es diferente a las demás. Es de madera oscura y tiene un pomo de latón deslucido. Esa es la puerta del premio, susurra la voz, regresando de repente. Pero para abrirla, tienes que pagar un peaje. La sombra retrae su brazo y espera. Su comportamiento es lúdico, pero de una manera retorcida y depredadora. Es un gato jugando con un ratón, alargando el juego para saborear el miedo. ¿Cuál es el peaje?, pregunto en un susurro tembloroso. Un recuerdo, responde la voz. Dale un recuerdo. Uno feliz. Es lo único que tiene valor aquí. Pienso. Busco en los rincones brumosos de mi mente. Encuentro uno, el sabor del pan caliente, el calor de un fuego en una chimenea, la sensación de estar envuelto en una manta suave. Me concentro en él, en los detalles, en la sensación de seguridad. A medida que lo hago, siento un tirón, como si un hilo invisible se extendiera desde mi frente hacia la sombra. La imagen en mi mente se desvanece, se vuelve gris y vacía. La sombra parece vibrar, absorbiendo la emoción. Y la puerta de madera oscura cruje, abriéndose una rendija. Me siento más vacío, más frío. La melancolía que es el color de este lugar se vuelve más profunda. La sombra se desliza hacia atrás, satisfecha. El juego continúa. Durante días o semanas, me guía a través de pasillos y salas, presentándome nuevos desafíos, nuevas puertas que abrir. Cada puerta requiere un peaje. Un recuerdo de la risa de una mujer. La sensación del sol en mi piel. El sonido de la música. Cada vez, entrego una pieza de mi pasado, y cada vez, me siento más hueco, más parte de este edificio gris. La sombra, a su vez, parece volverse más sólida, más definida con cada recuerdo que consume. Mi estado hipnagógico se vuelve casi total. La distinción entre el sueño y la vigilia se borra por completo. A veces, no sé si estoy caminando por los pasillos o flotando en un sueño oscuro. La voz y la sombra son mis únicas constantes, el eje sobre el que gira mi existencia sin tiempo. Llegamos a una escalera de caracol que desciende a una oscuridad absoluta. El final del juego está abajo, me asegura la voz. Solo una puerta más, un último peaje. El miedo que siento es un fantasma de una emoción, débil y distante. La apatía es ahora mi estado natural. Desciendo. Cada paso es un eco en la negrura. La sombra no me sigue, me precede. La veo abajo, una mancha de oscuridad aún más profunda, esperándome. La escalera termina en una pequeña plataforma circular. Frente a mí hay una última puerta, idéntica a las demás, pero siento que es la definitiva. El último peaje, repite la voz. El más importante. Tu nombre. Mi nombre. La palabra que había olvidado que tenía. Me esfuerzo, buscando en el vacío que ha dejado el robo de mis recuerdos. Y entonces, emerge de la niebla. Un sonido, una vibración. Lo entrego. Lo pienso con todas mis fuerzas, proyectándolo hacia la sombra. Siento el tirón final, el más fuerte de todos. El último ancla que me unía a un yo anterior se rompe. Ya no soy un niño con un nombre. Soy solo un recipiente vacío. La puerta se abre de golpe, revelando no una habitación, sino un vacío estrellado, un fragmento de noche real en medio de este crepúsculo falso. Es hermoso y aterrador. La sombra se gira hacia mí. Ya no es solo una silueta. En su superficie oscura, veo los reflejos de mis recuerdos robados, el fuego, el sol, la risa.
Se ha construido a sí misma a partir de mis piezas. Has ganado el juego, susurra la voz, pero ahora no viene de mi cabeza. Viene de la sombra. La voz siempre fue suya. Y el premio es el descanso. Extiende su mano, y esta vez, no es para señalar. Es una invitación. Entiendo su propósito. No quería solo mis recuerdos. Quería el espacio que dejaron atrás. Quería fusionarse conmigo, llenar el vacío que había creado. Quería absorber mi conciencia para poder existir plenamente, para dejar de ser una sombra y convertirse en un ser. Doy un paso hacia ella. No hay razón para no hacerlo. Estoy hueco, cansado, y la promesa de descanso es la única cosa que deseo. Tomo su mano. No es fría ni sólida. Es como meter la mano en humo y ceniza. Me atrae hacia ella. No hay dolor. Solo una sensación de disolución. Mi cuerpo se deshace, mi conciencia se deshilacha. Mis pensamientos se mezclan con los suyos, mis miedos se unen a su hambre. El yo se vuelve borroso, confuso. Por un instante, veo a través de sus ojos. Veo el edificio no como una prisión, sino como un coto de caza. Veo a otros niños, en otros pasillos, jugando otros juegos. Y entiendo que no soy el primero. La fusión se completa. El niño que era yo deja de existir. La sombra, ahora completa, se yergue en la oscuridad. Ya no es una silueta. Tiene mi forma, mi tamaño. Se gira y mira hacia la escalera, listo para encontrar al próximo jugador. El juego debe continuar. Y ahora, yo soy parte de él. La lluvia no cesa nunca en los terrenos de Blackwood Pines. Es una compañera constante, un susurro perpetuo que se filtra por los tejados rotos y traza caminos oscuros en las paredes cubiertas de moho. El viento se une a su lamento, un murmullo que se enreda en los marcos de las ventanas y que, en las noches más largas, parece intentar formar palabras que mi mente se niega a comprender. Estoy aquí por orden del Dr. Albrecht. Él lo llama terapia de inmersión, una confrontación directa con el epicentro de mi mal. Fui paciente en este sanatorio hace años, y las voces que me traje conmigo al salir nunca me han abandonado. Albrecht, en su sabiduría clínica, cree que si regreso al origen, si camino por estos pasillos como un hombre libre y no como un prisionero, podré por fin despojarme de los fantasmas que anidan en mi cráneo. Pero el sanatorio no es un lugar que perdone. Es una bestia de ladrillo y pizarra que se alimenta de la desesperación, y su aliento huele a decadencia y a éter. Cada paso que doy sobre las baldosas agrietadas es un eco de mi antiguo yo, un recordatorio del joven asustado que contaba las gotas de agua que caían del techo para no volverse loco. La melancolía es un miasma que se adhiere a la ropa, más densa que la propia niebla. Las voces que conozco, mis viejas compañeras, están aquí, por supuesto. Murmuran sus críticas habituales, sus dudas y sus miedos. Son un coro familiar, una locura a la que me he acostumbrado. Pero desde que llegué, hace 3 días, hay algo más. Un nuevo susurro se ha unido a la orquesta de mi mente, uno que no reconozco. Es más bajo, más gutural, y parece venir no de dentro, sino de las propias paredes. Albrecht me visita cada 2 días. Es una figura imponente, con una barba pulcramente recortada y unos ojos que analizan sin juzgar, o eso quiero creer. Hablamos en la antigua sala común, sentados en sillas cubiertas de sábanas polvorientas. Le hablo del nuevo susurro, y él asiente con paciencia. Es la personificación de tu resistencia, Arthur, dice. Tu mente está creando un nuevo adversario ahora que te enfrentas a los antiguos. No estoy seguro de creerle. Su lógica es impecable, pero no puede explicar la sensación física que acompaña al nuevo murmullo. Es una vibración en el aire, una caída de la temperatura, una sensación de que la geometría de la habitación se altera sutilmente cuando no estoy mirando. Es una presencia invasiva, una anomalía que mi inestabilidad mental me permite percibir con una claridad aterradora. Paso mis días explorando, como un testigo que regresa a la escena de un crimen olvidado. Las salas de terapia, con sus bañeras de hierro oxidadas. Los dormitorios, con los jergones deshechos como si sus ocupantes acabaran de huir. Y el ala oeste, clausurada incluso cuando yo era paciente. Un lugar del que se decía que los médicos de la fundación, los pioneros de la psiquiatría,
realizaban experimentos que bordeaban lo oculto. Fue allí donde encontré el primer patrón. En la pared de una celda de aislamiento, la humedad había creado una mancha que se asemejaba a un cúmulo de ojos. No de forma vaga, no como ver una cara en una nube. Eran docenas de ojos detallados, de diferentes tamaños, todos mirándome fijamente. Parpadeé, y la imagen seguía allí. Sentí el nuevo murmullo intensificarse, como si aprobara mi descubrimiento. A partir de entonces, empecé a verlos por todas partes. En el óxido del marco de una cama, se formaba la silueta de una boca abierta en un grito silencioso. En el cristal sucio de una ventana, el reflejo de la lluvia parecía trazar rostros contorsionados. El mundo se estaba convirtiendo en un tapiz de órganos sensoriales desmembrados, y yo era el único espectador. El viento ya no solo murmuraba. Las palabras ininteligibles empezaron a tener una cadencia, un ritmo. A veces, en el punto álgido de una ráfaga, creía oír mi propio nombre, pronunciado con una multitud de voces superpuestas. Se lo mencioné a Albrecht, y él frunció el ceño. Estás proyectando, Arthur. El sanatorio es un lienzo en blanco para tus miedos. Pero encontré pruebas. En la biblioteca, escondido tras un falso panel en una estantería, hallé un diario. Pertenecía a un tal Dr. Hemlock, uno de los fundadores. Sus últimas entradas eran un delirio febril. Hablaba de una invocación fallida, un intento de contactar con una entidad de geometría superior para comprender la naturaleza de la locura. Hemos abierto una puerta que no podemos cerrar, escribió. Nos mira con 1000 ojos y nos habla con 1000 bocas. Sufrimos su misma fractura. La conexión se formó en mi mente con una certeza helada. La cosa que acechaba en este lugar no era un producto de mi mente. Era real. Un ser extradimensional, arrastrado a nuestro plano por la arrogancia de hombres que jugaban a ser dioses. Mi estancia aquí, mi mente ya fracturada, me había hecho susceptible a su influencia. Me había sintonizado con su frecuencia de locura. Esa noche, lo vi. Estaba en el largo corredor que llevaba al ala oeste. No fue un patrón ni una sombra. Fue una forma. Un cuerpo vagamente humanoide, pero retorcido, distorsionado como si estuviera hecho de cera derretida. Su superficie se agitaba y bullía, y de ella brotaban ojos que parpadeaban sin sincronía y bocas que se abrían y cerraban, emitiendo ese murmullo polifónico que ahora era un zumbido constante en mis oídos. Retrocedí, con un grito ahogado en la garganta. La criatura no se movió hacia mí. Simplemente se quedó allí, observándome, su mera existencia una violación de todas las leyes naturales. Luego se disolvió, no como si se desvaneciera, sino como si las paredes y el suelo la absorbieran, dejando solo el eco de su murmullo y la imagen indeleble grabada a fuego en mi retina. Cuando Albrecht llegó al día siguiente, estaba temblando. Le conté lo que vi, le mostré el diario de Hemlock. Él lo leyó con atención, su rostro impasible. Arthur, dijo con una calma exasperante, esto es fascinante. Es una manifestación increíblemente detallada de tu psicosis. Has creado una mitología completa para explicar tu dolor. Me quitó el diario. Debo quedarme con esto. Es material de estudio valioso. Su negación fue peor que cualquier horror que la criatura pudiera mostrarme. Me dejó completamente solo, atrapado entre una realidad que se desmoronaba y un ancla de cordura que se negaba a reconocerme. La ambigüedad de su ayuda se convirtió en una forma de tortura. ¿Estaba intentando curarme o empujarme más allá del borde para poder observar mi caída? La presencia de la criatura se volvió invasiva. La realidad del sanatorio comenzó a deformarse. Un pasillo por el que había caminado 100 veces de repente se alargaba hasta el infinito. Una puerta que llevaba a la capilla ahora se abría a una sala de calderas que no estaba en los planos. El tiempo mismo parecía tartamudear, con momentos que se repetían, como un disco rayado. Oía el eco de mis propias pisadas de hacía un minuto. El propósito de la entidad se hizo claro. No quería matarme ni asustarme. Quería compañía. Estaba atrapada aquí, en un mundo que no entendía, sufriendo una existencia fragmentada. Y quería deformar la realidad para que se pareciera más a su hogar, o quizás, al trauma de su propia llegada. Quería arrastrarme a su misma locura para no estar sola. Me sentí atraído hacia el origen, hacia la sala de hidroterapia del ala oeste,
donde Hemlock había escrito que realizaron el ritual. La lluvia arreciaba fuera, golpeando los tragaluces con la furia de un diluvio. Dentro, el aire era gélido y estaba cargado de ozono. Las grandes bañeras de porcelana estaban llenas de un agua negra y estancada. Y en el centro de la sala, me esperaba. Estaba completamente formada, una escultura de pesadilla hecha de carne, ojos y bocas. El murmullo era un rugido ensordecedor, una cacofonía de miles de voces que hablaban a la vez, diciendo lo mismo: míranos, escúchanos, sé como nosotros. Los ojos, de todos los tamaños y colores, se clavaron en mí. Las bocas se retorcieron en sonrisas y muecas de dolor. Mi mente se quebró. La distinción entre mis voces y las suyas se disolvió. La paranoia que me había acosado toda mi vida encontró su apoteosis. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que la criatura me hacía ver. Las paredes de la sala se ondularon, los azulejos formaron patrones fractales que se movían y respiraban. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero el sonido estaba dentro de mí. Era el sonido de la creación y la destrucción, el sonido de una mente que se desgarra. Busqué un pensamiento cuerdo, el rostro de Albrecht, su voz tranquila y lógica. Pero su recuerdo solo trajo consigo la amargura de su traición, de su ceguera clínica. Me había abandonado a esto. La criatura se acercó, no caminando, sino fluyendo por el suelo. Me rodeó, su presencia una presión física que me aplastaba. Una de sus bocas, más grande que las demás, se abrió frente a mi cara y susurró, con mi propia voz: ya no estás solo. Y en ese momento, la lucha cesó. La rendición fue total. Dejé de intentar encontrarle sentido a las cosas, de separar mi locura de la suya. Acepté la nueva realidad que me ofrecía. El dolor de mi mente fracturada se calmó, reemplazado por una extraña y terrible armonía. La transformación fue instantánea. Miré mis manos y vi ojos parpadeando en mis palmas. Abrí la boca para gritar, y el sonido que salió fue un coro de 1000 susurros. El mundo a mi alrededor se asentó en su nueva forma. Las paredes cubiertas de moho eran hermosos tapices iridiscentes. La lluvia incesante era una sinfonía. Me levanté. Ya no era Arthur, el testigo melancólico. Era parte de algo más grande, una conciencia colectiva de dolor y percepción. Miré a la criatura y ya no vi un monstruo. Vi a mi familia. Nos entendíamos. Éramos uno. El sanatorio ya no era una prisión. Era nuestro santuario, nuestro lienzo. Y ahora, mi propósito era claro. Debíamos prepararlo. Debíamos hacerlo hermoso para el próximo testigo. Albrecht vendría a buscarme, y cuando lo hiciera, le mostraríamos la verdad que su mente lógica se negaba a ver. Le abriríamos los ojos. Todos ellos. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.